¿Alguna vez has sentido que alguien desapareció de tu vida en el momento más inesperado? No fue una casualidad. Juan 15:2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esta declaración de Jesús revela una verdad profunda. Dios, en su sabiduría, corta lo que estorba tu crecimiento espiritual. Junio puede ser el mes en que Dios remueve de tu camino a esa persona que, aunque parecía necesaria, estaba desviándote de tu propósito. No es rechazo, es redirección divina. Hoy veremos cómo este acto doloroso es en realidad una señal de que has sido elegido, separado para algo mayor. Te mostraremos cómo discernir cuándo Dios está interviniendo y cómo esa aparente pérdida puede ser el inicio de tu avance espiritual. Si alguna relación terminó repentinamente este mes, no lo tomes como abandono, sino como preparación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en orden y de pronto alguien se va. No hubo pelea, no hubo traición visible, no hubo siquiera una explicación clara. Simplemente, esa persona que ocupaba un lugar importante en tu día a día desapareció. Tal vez fue alguien con quien compartías tus luchas, tus sueños o incluso tus oraciones. Al principio te preguntas qué hiciste mal, buscas motivos, repasas conversaciones, te aferras a la idea de que todo fue un malentendido, que eventualmente se resolverá. Pero los días pasan y el silencio permanece. Esa desconexión te duele y más aún te confunde. Lo que muchos no entienden es que en ciertos momentos, cuando estás siendo preparado para algo más alto, Dios mismo decide cortar relaciones que ya no están alineadas con tu propósito. Y aunque al principio parece un castigo, en realidad es un acto profundo de protección. Jesús lo dijo claramente en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este versículo no es una amenaza, es una revelación. Dios, como jardinero divino, observa el crecimiento de tu vida espiritual con atención. Y cuando nota que una conexión, por más significativa que parezca, o está impidiendo tu desarrollo, Él actúa, no por crueldad, sino por amor. Quita lo que no fructifica, lo que absorbe tu energía espiritual, pero no te impulsa al destino que Él diseñó para ti. Esa remoción no siempre se entiende al principio. De hecho, suele ser confundida con rechazo. Pero la verdad es que cuando Dios elimina al aire a alguien de tu camino, lo hace porque ha visto lo que tú no puedes ver. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido estancado, sintiendo que algo no encajaba del todo en tu vida, pero no sabías qué era? En muchas ocasiones el obstáculo no era una situación externa, sino una relación. Alguien que con sus palabras te hacía dudar de lo que Dios ya te había dicho. Alguien que con su presencia sembraba miedo, celos, distracción, orgullo o incredulidad. Esas personas no siempre vienen con una etiqueta visible de peligro espiritual. A veces se presentan como compañía, consejo o incluso amistad sincera. Pero Dios, que escudriña los corazones y conoce el futuro, sabe que si permanecen a tu lado terminarán desviándote. Por eso en su tiempo corta. Y cuando Él corta, no hay forma de forzar lo que ya fue removido. La historia de Abraham y Lot ilustra este principio de manera sorprendente. Abraham fue llamado por Dios para una misión gloriosa, una promesa que implicaba una tierra, una descendencia y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Pero durante su jornada inicial llevó consigo a Lot, su sobrino. Aunque no era necesariamente una mala persona, Lot no formaba parte del plan original. Y mientras ambos caminaban juntos, surgieron conflictos, tensiones, disputas entre sus siervos. No había paz. Fue entonces cuando Abraham entendió que era momento de separarse. No porque no amara a Lot,
sino porque su llamado requería un entorno diferente, una dirección diferente. Génesis 13:14 dice que fue justo después de que Lot se apartó de Abraham, cuando Dios le mostró la tierra prometida en su totalidad. El texto dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Lo ves? La visión completa vino solo después de la separación. Esto nos lleva a una verdad que puede doler, pero que libera. Hay personas que mientras permanezcan en tu vida bloquearán tu capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere mostrarte. No porque sean malas, sino porque su tiempo en tu historia ya terminó. Insistir en retenerlas es como querer que un fruto madure en una rama muerta. No traerá vida, solo frustración. Por eso, cuando sientas que alguien se va de tu vida este mes y todo en ti clama por respuestas, vuelve tu mirada al cielo y pregunta: Señor, ¿acaso estás protegiéndome de algo que yo aún no comprendo? En ese instante tu dolor se convierte en reverencia y tu pérdida en obediencia. Uno de los ejemplos más poderosos lo vemos también en la vida de Jesús. Aunque muchos lo seguían, no todos estaban alineados con su propósito. En Juan 6, después de un discurso desafiante sobre lo que significaba realmente seguirlo, muchos de sus discípulos se apartaron. El texto lo dice sin rodeos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Jesús no los detuvo, no les rogó que regresaran. Él sabía que la verdad que había pronunciado había hecho una separación necesaria. Los que no estaban preparados para continuar con él simplemente se alejaron. Y eso, lejos de debilitar su misión, la purificó. Ahora piensa en lo que este junio puede estar significando para ti. No es un mes cualquiera, no es una temporada más. Para algunos es el momento específico que Dios ha marcado para remover lo que ya no edifica, para despejar el terreno espiritual y comenzar una obra nueva. Cuando Él comienza a limpiar tu entorno, no está improvisando, está ejecutando un diseño. Puede que te parezca que esa persona te hacía bien, que llenaba un vacío, que te daba apoyo emocional, pero Dios no trabaja sobre las emociones humanas, sino sobre los planes eternos. Lo que Él ve, tú aún no lo comprendes. Pero un día mirarás atrás y darás gracias por cada pérdida que no fue tu elección, pero sí fue tu liberación. El rey Saúl fue una figura compleja en la Biblia. Al principio, elegido y ungido. Pero con el tiempo, su corazón se desvió. Se volvió celoso, inseguro, desobediente. Y aunque David fue llamado por Dios para sucederlo, la transición no fue inmediata. David tuvo que vivir en el exilio, ser perseguido, esconderse. Durante ese tiempo, Dios no solo estaba preservando la vida de David, estaba enseñándole a depender completamente de Él. ¿Y sabes qué ocurrió? El día que Saúl murió, todo cambió. La puerta al reinado se abrió. Lo que parecía una espera larga e injusta era en realidad el tiempo perfecto de preparación. Y la muerte de Saúl, por más dura que parezca, fue el acto final de una limpieza divina que permitió que David se posicionara en el lugar que le correspondía. Quizá esa persona que acaba de salir de tu vida no era un Saúl en sentido literal, pero sí estaba ocupando un lugar que ya no debía ocupar. Tal vez su presencia impedía que tú te levantaras en la autoridad que te ha sido dada. Quizá sin saberlo, tú mismo habías acomodado tu vida a su cercanía, a su opinión, a su influencia, pero ahora que ya no estás, sientes el vacío, sí, pero también una extraña claridad, una sensación de que puedes respirar diferente, ver con más nitidez, orar con más profundidad.
Esa es la evidencia de que no fue una pérdida, fue un acto de poda. Y cada poda, aunque duela, antecede un nuevo crecimiento. Dios nunca corta sin intención, Él no elimina por impulso. Cada remoción en tu vida tiene una razón espiritual que a veces solo se entiende con el tiempo. Pero mientras esperas esa comprensión, puedes tener la certeza de que el jardinero sabe lo que hace. Recuerda las palabras de Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es una promesa. Tu obediencia hoy producirá fruto mañana. Tu confianza en medio de la pérdida será recompensada con madurez, claridad y dirección. Y si aún dudas, mira el patrón que Dios ha seguido una y otra vez en las Escrituras. Moisés fue separado del palacio de Faraón para encontrarse con Dios en el desierto. Elías fue alimentado por cuervos en soledad antes de enfrentarse a los profetas de Baal. Pablo fue cegado y aislado antes de comenzar su ministerio apostólico. No hay llamado auténtico sin separación previa. Y muchas veces esa separación comienza cuando Dios elimina personas de tu círculo que ya no deben caminar contigo. No se trata de que sean malas, es que ya no están asignadas a tu próximo nivel. Cuando Dios te está llevando a una nueva etapa, limpia tu entorno. Eso incluye amistades, alianzas, incluso vínculos emocionales que te aferran a una versión antigua de ti mismo. Porque Él no puede edificar sobre cimientos que no están firmes. Y a veces esos cimientos tambalean porque están sostenidos por personas que no creen en lo que Él ha dicho sobre ti. Así que cuando sientas que alguien se va y tu corazón se quiebra, recuerda, puede que el alma llore, pero tu espíritu respira aliviado. En este junio, lo que parece un abandono puede ser el acto más misericordioso de Dios hacia tu vida. Quizá no lo comprendes aún, quizá lo estás resistiendo, pero confía. Él nunca quita sin planear algo mayor. Deja que el jardinero trabaje. No vuelvas a amarrar con tus emociones lo que Él cortó con su sabiduría. No ores para que regrese lo que ya fue removido. Agradece aunque duela, porque lo que Dios elimina lo hace para preservarte. Y lo que preserva lo hará florecer en su tiempo. Hay momentos en los que todo parece estable, en los que los vínculos que creías firmes comienzan a deshacerse sin previo aviso. Conversaciones que antes fluían ahora se enfrían. Alianzas que parecían inquebrantables se rompen sin razón aparente. Presencias constantes se convierten en ausencias rotundas. Es entonces cuando el alma se inquieta y el corazón se llena de preguntas. ¿Por qué esta persona ya no está? ¿Qué cambió tan repentinamente? ¿Qué hice mal? Pero la respuesta no siempre está en ti. A veces está en lo alto. Porque cuando Dios decide cambiar tu rumbo, lo primero que hace es desconectarte de lo que no puede ir contigo. La redirección divina no siempre viene con aviso. No siempre viene acompañada de una señal visible o de una voz audible. A menudo se manifiesta en el silencio, en ese espacio inexplicable que queda cuando alguien se va, sin dar explicación, en el vacío que permanece cuando un lazo se rompe sin motivo claro. Pero ese aparente abandono es en realidad una reconfiguración. Dios no redirige sin propósito. Él conoce los tiempos, los caminos y las personas. Cuando decide mover tu vida hacia una nueva etapa, comienza con una separación. Porque antes de llevarte a lo nuevo, necesita quitar lo que pertenece a la temporada anterior. En la palabra encontramos esta verdad repetidamente. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le dio detalles, no le explicó los pasos. Solo le pidió que se moviera, que dejara atrás lo conocido, lo cómodo, lo familiar. Ese vete
marcó el inicio de una jornada que cambiaría no solo su vida, sino la historia espiritual de toda una nación. Pero el primer acto fue la desconexión. Salir de su tierra implicaba dejar vínculos, costumbres, dinámicas relacionales profundamente arraigadas. Para avanzar, debía cortar. Lo que muchos no entienden es que la redirección de Dios no siempre se siente como una promoción inmediata. A veces se siente como pérdida, como confusión, como un cambio brusco que no pediste. Sin embargo, esa incomodidad es necesaria. Porque si no sintieras la pérdida, no estarías dispuesto a moverte. Si todo permaneciera igual, resistirías el llamado. Por eso, Dios permite la ruptura. No porque quiera que sufras, sino porque sabe que el dolor breve de una separación es menor que el sufrimiento eterno de un estancamiento. Cuando Él te quiere llevar a un nuevo nivel, removerá todo lo que esté aferrado al lugar que ya no te pertenece. El pueblo de Israel vivió esta dinámica en su salida de Egipto. Dios no solo los llamó a la libertad, los empujó hacia ella. Faraón, que durante años se había resistido a dejarlos ir, fue quebrantado. Las plagas no fueron solo castigo, fueron aceleradores de propósito. Cada golpe sobre Egipto era una sacudida divina que preparaba el terreno para la redirección. Y cuando finalmente salieron, lo hicieron con prisa, dejando atrás todo lo que representaba esclavitud. No hubo tiempo para despedidas prolongadas, ni para asegurarse de que todos los lazos quedaran bien cerrados. Porque cuando Dios te llama a lo nuevo, no siempre permite un cierre perfecto con lo viejo. Y aunque la salida fue milagrosa, no tardaron en añorar lo que dejaron atrás. En Números 11:5 el pueblo expresó: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. En lugar de enfocarse en la libertad, miraron con nostalgia la esclavitud. Así ocurre cuando no se entiende que la desconexión no es castigo, sino dirección. Es fácil idealizar lo que Dios ya cortó, especialmente cuando el nuevo camino todavía no muestra frutos visibles. Pero ese desierto, ese espacio de incertidumbre, es parte esencial del proceso. Sin él no hay transformación. Y sin transformación no hay cumplimiento del propósito. La redirección no es lineal, no se trata simplemente de pasar de un lugar a otro. Es un trabajo interno y externo, es una realineación del corazón, de la mente, del espíritu. Cuando Dios remueve a alguien de tu vida, está reconfigurando más que tu entorno. Está despertando en ti una nueva sensibilidad, una nueva claridad, una nueva dependencia. Porque mientras esa persona permanecía, quizás eras guiado por sus opiniones, condicionado por su presencia, influenciado por sus expectativas. Pero ahora, en su ausencia, aprendes a escuchar otra voz, la voz de aquel que no cambia, que no abandona, que no se desconecta. El profeta Elías experimentó una desconexión drástica después de un momento de gran victoria. Tras derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, se encontró solo, perseguido y abatido. Huyó al desierto y, en su desesperación, pidió la muerte. Pero fue allí, en esa soledad impuesta, donde escuchó la voz de Dios de una manera completamente nueva. No vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en un silbo apacible y delicado. Esa voz no habría sido perceptible en medio del ruido anterior. La desconexión lo preparó para una nueva forma de comunión. Lo redirigió no solo geográficamente, sino espiritualmente. Dios muchas veces nos lleva al desierto, no para destruirnos, sino para hablarnos. En Oseas 2:14 dice: por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esa palabra revela un propósito claro. La desconexión como estrategia
de revelación. El desierto representa ese momento en que todo lo accesorio ha sido retirado y solo queda lo esencial. Sin distracciones, sin interferencias, sin dependencias humanas. Solo tú y Dios. Es ahí donde Él deposita instrucciones que no podrían ser escuchadas en medio de la multitud. Y esto es lo que muchos están viviendo en este tiempo. Junio no está siendo simplemente un mes más en el calendario. Está marcando un quiebre espiritual, una separación estratégica, una reubicación forzada. Si personas están saliendo de tu vida en este momento, no luches por entender los detalles. Lucha por discernir el propósito. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme Dios a través de este silencio? ¿Qué nueva dirección está revelando mediante esta ruptura? Porque lo que parece vacío puede estar lleno de dirección divina, si sabes interpretar el momento. El apóstol Pablo también vivió desconexiones que al principio parecían obstáculos, pero que luego revelaron un propósito mayor. En Hechos 16, él y sus compañeros intentaron ir a varias regiones a predicar, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Fueron cerradas puertas que en apariencia limitaban su misión. Pero durante la noche Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa visión no habría llegado si las puertas anteriores no se hubieran cerrado. La redirección fue precedida por interrupciones divinas. Lo que parecía negativo era una guía silenciosa hacia el destino correcto. Así actúa Dios, no siempre con mapas detallados, sino con bloqueos que obligan a girar. Él redirige no solo mostrando hacia dónde ir, sino impidiendo por dónde no debes continuar. Y a menudo lo hace quitando personas. Por cierto, porque hay conexiones que si se mantienen desviarán tu propósito. Hay voces que si siguen sonando apagarán la suya. Por eso Él corta, por eso Él separa. Y por eso, aunque al principio no lo entiendas, más adelante verás que fue misericordia, no juicio. En el libro de Ruth encontramos otra imagen poderosa de redirección. Noemí, tras perder a su esposo y a sus hijos, decide regresar a su tierra. Les dice a sus nueras que se queden, que vuelvan a sus pueblos. Orfa lo hace, pero Ruth se queda. En Ruth 1:16 le responde: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré. Esa declaración marcó el inicio de una historia de restauración, propósito y redención. Pero antes de eso hubo pérdida, hubo ruptura, hubo desconexión. Lo que se fue abrió espacio para lo que Dios quería hacer, y lo que permaneció fue clave para lo que vendría. Así trabaja Dios en este tiempo. Él está quitando lo que ya no aporta a tu llamado para posicionarte con quienes sí serán parte del cumplimiento. La desconexión no es final, es inicio. No es castigo, es estrategia. No es caos, es dirección. Y si te atreves a confiar, verás que todo está ocurriendo con precisión divina. El cielo no improvisa. Cada movimiento está calculado, cada salida tiene sentido, cada ruptura tiene propósito. Por eso cuando mires este junio y veas relaciones que terminaron, personas que se alejaron, comunicaciones que se cortaron, no te aferres al dolor, aférrate al propósito. No preguntes por qué se fueron, pregunta hacia dónde te está llevando Dios. Porque su mano no solo abre caminos, también los cierra. Y cada cierre es una invitación a caminar por la senda correcta. No temas la desconexión repentina, abrázala como una señal, porque a veces la única forma en que Dios puede llamar tu atención es cortando lo que tú no te atreverías a dejar. Y cuando Él lo hace porque estás listo para recibir dirección, listo para avanzar, listo para lo que viene. Cuando Dios decide marcar a alguien como suyo, no lo deja en medio de la multitud sin distinción. Lo separa, lo saca, lo aparta. No como un castigo, sino como una afirmación del llamado. La elección divina no es una etiqueta decorativa, es una carga sagrada. Es una distinción que exige transformación.
Y esa transformación comienza siempre por la separación. Quien ha sido elegido por Dios no podrá quedarse donde siempre estuvo, ni seguir caminando con todos los que siempre lo acompañaron. Será llevado a un lugar diferente, a menudo desconocido, muchas veces incómodo, pero siempre necesario. Esta verdad está presente desde las primeras páginas de la Escritura. Cuando Dios decidió levantar una nación santa para sí, comenzó llamando a un solo hombre. Abraham fue separado de su tierra, de su parentela, de su casa. No solo se trataba de un cambio de territorio, era una ruptura de vínculos, de estructuras familiares, de toda referencia anterior. Porque para comenzar una nueva obra, Dios necesita un corazón dispuesto a ser desarraigado. La separación no fue una opción, fue una condición. Y lo sigue siendo. Ser elegido implica vivir procesos que otros no entienden. Mientras todos permanecen, tú te mueves. Mientras todos se conforman, tú sientes que hay algo más. Mientras todos celebran lo establecido, tú eres inquietado por lo eterno. Esa diferencia no nace del orgullo, sino del llamado. Porque el que ha sido tocado por el propósito de Dios no puede ignorar la urgencia del cielo. Y esa urgencia lo empuja a dejar atrás lo que parece estable, pero ya no es útil. Dios no permite que sus elegidos se acomoden donde solo debían transitar. José fue marcado desde joven. Sus sueños lo revelaban, sus palabras lo delataban. No encajaba en la estructura familiar como uno más. Era diferente, no porque lo quisiera, sino porque lo era. Y por esa diferencia fue separado. No fue una elección personal, fue una consecuencia espiritual. Sus propios hermanos lo entregaron, creyendo que con eso apagaban su influencia. Pero estaban colaborando con un plan mayor. Lo que parecía una traición fue, en realidad, una transición. Porque José no podía permanecer en casa si su destino era gobernar desde el palacio. La cisterna fue parte del camino. El calabozo fue parte de la formación. La separación fue la confirmación de que era elegido. Dios siempre separa lo que quiere usar, no mezcla lo santo con lo común. No fusiona lo profético con lo mundano. El que ha sido apartado para una obra específica será removido de entornos que ya no corresponden con su identidad. Así sucedió con Moisés, criado como príncipe, pero destinado a ser libertador. Dios no permitió que se estableciera cómodamente en Egipto. Lo sacó al desierto, no porque hubiera fracasado, sino porque estaba por ser formado. Allí en la soledad, lejos de los títulos y de las comodidades, fue encontrado por Dios en una zarza ardiente. Allí recibió dirección y solo entonces pudo regresar con autoridad. La separación duele porque quiebra la rutina, rompe dinámicas, desmantela alianzas, pero también purifica. El fuego que arde en la vida de los elegidos no puede convivir con relaciones que enfrían la fe, que apagan la visión, que desvían el llamado. Dios sabe que hay vínculos que, si permanecen, sabotearán lo que Él quiere levantar. Por eso interviene, por eso corta, por eso en momentos específicos, como este junio, permite que ciertas personas se alejen. No porque hayas hecho algo mal, sino porque estás siendo posicionado. El llamado no te hace superior, pero sí diferente. El que ha sido marcado por Dios ya no puede caminar en tinieblas ni habitar en estructuras desgastadas. El mismo espíritu que lo llama lo conduce. Y lo primero que hace es sacarlo. Lo vemos en la historia de Israel. Antes de conquistar la tierra prometida, debían cruzar el desierto. No podían establecerse en Egipto porque Egipto representaba esclavitud, dependencia, limitación. Dios los separó para santificarlos y en esa separación los preparó. El desierto fue escenario de pruebas, pero también de milagros. Fue un espacio de lucha, pero también de revelación.
Fue donde Dios los formó como pueblo. La elección no siempre se anuncia con aplausos. A veces se siente como rechazo. Pero ese rechazo, cuando viene acompañado de obediencia, es una plataforma para el cumplimiento. David fue ungido rey, pero no subió al trono de inmediato. Primero fue perseguido, primero fue apartado, primero vivió en cuevas, en refugios, en incertidumbre. Esa etapa no lo invalidó, lo consolidó. Porque lo que Dios unge lo procesa, y lo que procesa lo separa. Cada persona que abandonó a David antes de su coronación estaba saliendo en cumplimiento de un diseño, porque el trono no puede ser compartido con quienes no creen en la promesa. El ministerio de Jesús también fue marcado por la separación. Aunque estuvo rodeado de multitudes, él sabía que no todos caminaban por la misma razón. En Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aún siendo hijo de Dios, entendía la necesidad de aislarse para conectarse. Su elección como Mesías no fue compatible con la distracción. Por eso buscaba el silencio, porque en ese silencio escuchaba al Padre. La separación no debilitaba su ministerio, lo fortalecía. Era en la intimidad donde recibía instrucciones, estrategias, dirección. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha usado la separación como señal de elección, no por desprecio, sino por designio. El que ha sido llamado será purificado. Y la purificación comienza quitando todo lo que no pertenece al plan eterno. No se trata solo de renunciar a lo visible, sino de soltar lo que internamente nos impide avanzar, vínculos, hábitos, opiniones. Dios no comparte espacio con lo que contamina. Si va a habitar en ti, primero te vaciará. Si va a usarte, primero te apartará. Esa es la esencia de ser un elegido. En este junio, cada separación está obedeciendo una intención divina. Lo que no entiendes hoy será evidente mañana. Porque Dios no te separa para aislarte, sino para alinearte. Te quita de un lugar para posicionarte en otro. Te remueve de una relación para entregarte una revelación. Y lo hace con precisión, no improvisa. Cada movimiento está calculado para llevarte al cumplimiento de lo que Él ha determinado desde antes de tu nacimiento. Jeremías 1:5 lo declara con claridad. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo no solo habla de conocimiento previo, habla de separación anticipada. Santificar es apartar. Ser elegido implica haber sido apartado desde antes. Y ese apartamiento se va haciendo evidente en cada etapa. Las personas se van, los caminos se cierran, los escenarios cambian. No como castigo, sino como confirmación. Si estás experimentando rupturas repentinas, no luches contra el proceso. Pregúntate, ¿qué está preparando Dios en ti? Porque cada separación lleva consigo una semilla de propósito. Cada vínculo que se corta es una señal de que algo nuevo está por nacer. La elección siempre te llevará por sendas que otros no entienden. Y está bien. No fuiste llamado para ser entendido. Fuiste llamado para ser obediente. No todos comprenderán tu separación. Pero el cielo la celebra porque marca el inicio de una nueva etapa. El apóstol Pedro lo comprendió después de haber sido quebrantado. Negó a Jesús, fue separado por su propia falla. Pero esa separación lo llevó a una restauración profunda. En Juan 21 Jesús lo llama nuevamente, no desde la multitud, sino desde la orilla. Le habla directo, sin rodeos. Y Pedro, transformado por la gracia, entiende que su caída no lo descalificó, lo preparó. Su dolor no fue su final, fue su reinicio. Y esa restauración solo fue posible porque primero fue apartado. Dios está trabajando en tu vida con el mismo principio. Si estás siendo apartado es porque estás siendo refinado.
Si personas están saliendo de tu historia es porque ya no pueden acompañarte al próximo nivel. No te resistas. Acepta el proceso. Abraza la separación. Porque detrás de cada ruptura hay una asignación que espera manifestarse. Este es el tiempo en que los elegidos están siendo posicionados. Pero antes de la manifestación viene la separación. Antes del fruto, la poda. Antes del cumplimiento, el silencio. Todo lo que estás viviendo tiene sentido en el diseño eterno. Aunque aún no lo veas, ya está escrito. Y Dios, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie quiere perder. Nadie quiere sentir que algo amado fue arrancado. El alma humana se aferra con fuerza a lo conocido, a lo seguro, a lo compartido. Pero cuando Dios interviene, a veces lo primero que toca es precisamente lo que más aprecias. No para herirte, sino para sanarte. No para destruir lo que eres, sino para revelar quién debes ser. El desprendimiento nunca es cómodo, pero tampoco es sin propósito. Cada vez que Dios permite que alguien salga de tu vida, hay algo más profundo ocurriendo detrás de esa pérdida. Estás siendo santificado. La santificación no se produce en los momentos de comodidad. No ocurre cuando todo está en su lugar. Se produce cuando el alma es sacudida, cuando las emociones son desbordadas, cuando las seguridades se desmoronan y solo queda la palabra como ancla. Dios usa el dolor para afinar el carácter, para purificar los motivos, para remover las impurezas que el corazón no reconoce hasta que sangra. El desprendimiento emocional, cuando es guiado por Dios, actúa como un fuego refinador. Y aunque quema, también transforma. Hebreos 12:11 lo expresa con una claridad que penetra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El dolor que experimentas ahora por la salida de esa persona, por la ruptura inesperada, por el abandono sin explicación, no es un castigo, es disciplina, es tratamiento, es una herramienta divina. Dios no está ignorando tu llanto, está recogiendo tus lágrimas y dándoles propósito. Porque si esa relación permanecía, impediría tu madurez. Si ese vínculo continuaba, estancaría tu fe. Así que en su sabiduría, aunque tú rogaste por permanencia, Él decidió cortar. Y en ese corte comenzó la obra de santificación. La santidad no es un estado de perfección inalcanzable. Es un proceso progresivo de separación y renovación. Es una jornada de desprendimiento constante, en la que Dios va quitando todo lo que contamina, todo lo que impide la plenitud, todo lo que interfiere con la obediencia. Y muchas veces lo que más interfiere no es el pecado evidente, sino los apegos invisibles. Aquello que no puedes soltar, pero que ya no está alineado con el diseño de Dios. Por eso duele tanto cuando se va, porque no sabías cuánto habías construido emocionalmente alrededor de esa persona. Pero Él sí lo sabía. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, no solo se alejó geográficamente de una tierra, tuvo que desprenderse de una mentalidad, de un sistema, de una dependencia emocional que durante generaciones les había enseñado a vivir bajo el yugo del faraón. Dios no solo los quería libres de opresión externa, los quería libres por dentro. Por eso el proceso fue largo. Por eso muchos no soportaron el camino. Porque aunque físicamente ya no estaban en esclavitud, emocionalmente seguían atados a lo que habían dejado. Y mientras no se rompiera esa atadura interna, no podían entrar a la promesa. El dolor del desprendimiento era necesario para purificar la generación que conquistaría. Dios no permite el dolor sin intención. Él usa lo que quebranta para revelar lo que está oculto.
Muchas veces no sabes cuán dependiente te has vuelto de una voz, de una mirada, de una compañía, hasta que esa compañía ya no está. Es ahí donde emerge lo que realmente hay en ti. El carácter es probado cuando todo lo externo se tambalea. La fe es revelada cuando ya no tienes con quién apoyarte emocionalmente. Y la santidad empieza a desarrollarse cuando aceptas que aunque esa persona ya no está, Dios sigue estando. Aunque perdiste una presencia, no perdiste su presencia. El apóstol Pedro vivió uno de los desprendimientos más dolorosos del Evangelio. Había caminado con Jesús, lo había seguido, lo había confesado como el Cristo. Y sin embargo, cuando llegó la prueba, lo negó. Y luego huyó. El peso de esa caída fue devastador, pero en ese dolor Dios estaba trabajando algo más profundo. Pedro necesitaba ser quebrantado para ser restaurado. Y en ese quiebre fue santificado. No se trataba solo de perdón, se trataba de transformación. La restauración que vino después no habría sido posible sin el dolor que lo precedió. Porque hay niveles de gloria que solo pueden ser sostenidos por aquellos que han sido forjados en el horno del desprendimiento. Este junio, si estás llorando por la partida de alguien, si estás sintiendo que una parte de ti fue arrancada sin aviso, entiende esto: Dios está trabajando en ti, no en contra de ti. Él está operando una cirugía espiritual. Y como toda cirugía, requiere incisión, requiere exposición, requiere dolor, pero también trae sanidad. Él sabe que para llevarte al lugar de influencia espiritual que ha diseñado para ti, primero necesita quitar los escombros emocionales que te impiden ver con claridad. Necesita limpiar tu altar interno. Y a veces esa limpieza comienza por una ausencia. El profeta Isaías escribió una frase que encierra un principio poderoso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías 6:1. Fue necesaria la muerte de Usías para que Isaías viera al Señor de una forma diferente. Mientras Usías vivía, algo bloqueaba la visión, algo ocupaba el lugar de lo sagrado. Solo cuando esa figura fue removida, la visión celestial se activó. Eso mismo ocurre cuando Dios quita a alguien que ocupa un espacio que no le corresponde. La partida abre paso a la revelación. Y ese es el principio de la santificación. Ver a Dios más claramente que nunca antes. El desprendimiento también revela el apego. Lo que te duele perder muchas veces es lo que más había tomado control de tus emociones. Lo que no puedes soltar por voluntad, Dios lo arrancará por diseño. No porque quiera herirte, sino porque sabe que ese lazo estaba reemplazando su lugar. Y Él no comparte el trono de tu corazón con nadie. Él te ama demasiado como para dejarte depender de lo que es pasajero. Así que cuando ves que esa relación se desvanece, cuando sientes que esa persona se aleja, cuando el vínculo se rompe sin explicación, no es caos, es santificación. Estás siendo preparado para una manifestación mayor. La historia de Job es otro testimonio del dolor que purifica. Job perdió todo: familia, posesiones, salud. Pero en medio del quebranto no perdió su comunión, no renegó de su fe. Y al final del proceso su entendimiento fue ampliado, su visión espiritual fue afinada y su restauración fue completa. Job 42:5 resume el resultado de su proceso con una frase inolvidable: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El dolor lo llevó a una dimensión nueva de revelación. El desprendimiento no lo destruyó, lo santificó. Ese mismo proceso está ocurriendo ahora en muchos. Dios está quitando lo que tú no te atreverías a soltar. Está cerrando capítulos que tú querías extender. Está removiendo rostros que amabas, pero que ya no edificaban. Y mientras lloras por lo que perdiste,
El cielo celebra lo que estás a punto de abrazar, porque cada lágrima que cae en el altar de la obediencia riega las semillas del propósito. Y cada despedida que entregas en las manos de Dios abre espacio para que Él te revele algo nuevo. No corras de este proceso. No intentes repararlo por tus medios. No busques explicaciones humanas donde hay una intervención divina. El dolor tiene una función. No es accidental, no es arbitrario. Está produciendo en ti algo eterno. Segunda de Corintios 4:17 lo dice con claridad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No minimices tu dolor, pero tampoco lo malinterpretes. Es parte del camino, es parte del trato, es parte de la historia que Dios está escribiendo contigo. Santificación no es otra cosa que el proceso por el cual Dios te hace más semejante a Él. Y nadie llega a esa semejanza sin pasar por momentos de pérdida. Porque el corazón se purifica en el crisol del quebranto. Ahí es donde se muere el orgullo, donde se cae la autosuficiencia, donde se revela la dependencia verdadera. Ahí es donde dejas de necesitar la validación de los hombres y comienzas a buscar solamente la aprobación del cielo. Y en ese lugar, aunque estés solo, estás completo. Aunque hayas perdido, estás más cerca de lo eterno que nunca antes. Este junio no es una temporada de castigo, es una estación de poda. Y la poda es señal de que estás dando fruto. Juan 15:2 lo reafirma. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que está siendo cortado es evidencia de que estás en el proceso correcto. La santificación no luce como una fiesta, luce como una batalla interna. Pero al final revela el carácter de Cristo en ti. Confía en este proceso, aunque no entiendas cada movimiento, aunque te duela cada pérdida, aunque llores cada despedida. Confía, porque lo que Dios está haciendo en ti hoy es preparación para lo que hará a través de ti mañana. Y ese mañana será más puro, más fuerte, más lleno de propósito, porque habrás pasado por el fuego del desprendimiento y no habrás sido consumido, sino refinado. Cuando Dios comienza a transformarte, no todos los que estaban contigo pueden permanecer. La transformación espiritual es un proceso delicado, profundo, sagrado. No puede desarrollarse en cualquier entorno ni en medio de cualquier compañía. Y muchas veces lo que impide tu crecimiento no es una falta de fe, no es una ausencia de dones, ni siquiera una desobediencia directa. Lo que bloquea tu transformación puede ser una persona, alguien que está ocupando un lugar que ya no le corresponde, alguien que no tiene la capacidad ni la disposición para acompañar tu proceso. Y porque Dios no negocia tu destino, decide cortar lo que tú llamas pérdida. Él lo llama protección. Lo que tú interpretas como rechazo, Él lo define como liberación. No todas las personas que llegan a tu vida están enviadas por Dios. Algunas aparecen como parte del entorno, otras son permitidas por una temporada. Pero no todas tienen asignación para el destino que Él ha trazado. Hay quienes solo estaban para una etapa específica, para un tramo del camino, para un aprendizaje breve. Sin embargo, cuando decides retener lo que debía haber salido, lo que era pasajero, comienza a contaminar lo eterno. Y cuando eso sucede, Dios interviene. No por dureza, sino por fidelidad a su propósito en ti. La transformación requiere espacio, requiere enfoque, requiere pureza de atmósfera. No puede darse mientras voces equivocadas siguen teniendo influencia sobre ti. El ejemplo de Sansón lo demuestra con claridad. Llamado desde el vientre para una tarea específica. Apartado por Dios para liberar a Israel, consagrado con un voto sagrado. Pero en su camino se dejó seducir por relaciones que no provenían del diseño divino. Una de ellas fue Dalila.
Ella no compartía su llamado, no respetaba su consagración, no comprendía su propósito. Sin embargo, Sansón permitió que permaneciera. Le entregó su confianza, su cercanía, su secreto. Y fue a través de ella que perdió la fuerza, la visión y la dignidad. Lo que debía haber sido removido a tiempo, se quedó. Y lo que se quedó, destruyó. Esta es una advertencia espiritual que no se puede ignorar. Cuando una persona no está alineada con el propósito que Dios está desarrollando en tu vida, se convierte en un obstáculo. No importa cuán buena parezca, no importa cuán cercana haya sido. Si su presencia interfiere con la dirección de Dios, su permanencia terminará costándote más de lo que imaginas. Por eso, cuando alguien se aleja sin explicación, cuando una relación se enfría de repente, cuando una conexión se corta sin razón aparente, debes discernir más allá del plano emocional, porque puede que esa ruptura sea una manifestación de la misericordia de Dios, evitando que pierdas lo que realmente importa: tu transformación. La transformación espiritual no es un cambio superficial, es una reconfiguración total del corazón, de la mente, del carácter. Es un proceso que exige sinceridad, entrega, dependencia. Y para que ocurra con libertad, debe haber una limpieza de todo lo que impide el avance. El profeta Ezequiel lo describe de manera directa cuando Dios declara: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Este cambio profundo no puede suceder mientras mantienes relaciones que endurecen tu sensibilidad espiritual, que apagan tu obediencia, que te atan a lo que Dios ya cerró. Muchos oran por transformación, pero no quieren soltar las estructuras que la impiden. Piden revelación, pero no permiten que Dios limpie la atmósfera donde habitan. Buscan dirección, pero siguen alimentando conexiones que contradicen la palabra. No puedes avanzar si tu entorno no cambia. Y no todo cambio vendrá con tu consentimiento. Dios sabe que hay vínculos que no romperás por ti mismo, así que los corta sin pedirte permiso. Porque si esperara que tú comprendieras, ya habrías comprometido lo que Él quiere proteger. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hemp and hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide. That even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud, but deep within, I heard your heart begin again. Burn ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hemp and hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide. That even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud, but deep within, I heard your heart begin again. Burn ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hemp and hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide. That even in the wildest
wildest winds. You wanted me there by your side, and every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire. Lo que ahora interpretas como un giro doloroso, más adelante lo verás como un acto de rescate. Saúl, el primer rey de Israel, fue testimonio de lo que ocurre cuando alguien interfiere con la transformación que Dios está desarrollando en otro. David había sido ungido por el profeta Samuel para tomar el trono, pero Saúl, aferrado a su poder, comenzó a perseguirlo. No podía aceptar que su temporada había terminado ni que Dios estaba levantando a otro. David necesitaba ser formado, fortalecido, moldeado, pero Saúl se convirtió en un obstáculo. Y Dios, que es celoso con su proceso, permitió que la vida de Saúl terminara, no por venganza, sino por propósito. Porque mientras él viviera, David no podría reinar. Lo que se interpone entre tú y tu transformación no será tolerado por el cielo. Las personas que Dios remueve de tu vida no siempre son visibles como enemigos, ¿no? Algunas han sido compañía constante, apoyo en momentos difíciles, incluso consejeros bien intencionados. Pero si no tienen discernimiento espiritual, pueden estar hablándote desde su lógica y no desde el espíritu. Y un consejo errado en el momento crítico puede desviar una vida entera. Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le dijo. Pero Jesús reconoció la interferencia. Apártate de mí, Satanás, respondió. No estaba reprendiendo a Pedro como persona, sino la influencia que se estaba filtrando a través de él. Porque incluso alguien cercano puede ser usado para distraerte del diseño divino. Cuando estás en proceso de transformación, necesitas entornos que afirmen la voz de Dios, no que la contradigan. Necesitas personas que te empujen hacia tu asignación, no que te arrastren a tu comodidad anterior. Y esas personas no siempre son las más simpáticas, ni las que te dan la razón, ni las que te halagan. Son aquellas que entienden lo que estás cargando, que reconocen que no eres el mismo, que respetan la obra que Dios está haciendo en ti, aunque no la comprendan del todo. El problema es que a veces prefieres lo familiar a lo funcional. Prefieres lo conocido a lo correcto. Y por eso Dios actúa. Porque si dependiera de tu entendimiento, seguirías reteniendo lo que Él ya decidió remover. Junio está siendo un mes de cirugía espiritual. Dios está extirpando vínculos que estaban envenenando tu avance. Está cortando raíces que parecían profundas, pero estaban secando tu interior. Está cerrando puertas que tú aún intentabas mantener abiertas. Y lo está haciendo porque sabe que tu transformación es urgente. Que el próximo nivel que tienes que habitar exige una versión de ti que aún no existe. Y para que esa versión emerja, algunos rostros deben desaparecer. Algunas palabras deben silenciarse. Algunas presencias deben irse. El apóstol Pablo escribió con sabiduría: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios 15:33. No necesitas una batalla abierta para que algo te contamine. Basta con una atmósfera incorrecta. Basta con una influencia sutil. Basta con un comentario repetido en el momento vulnerable. Y por eso Dios corta de raíz, porque Él no está formando en ti un creyente superficial. Está formando un vaso útil, santo, preparado para toda buena obra. Y ese nivel de formación no puede coexistir con relaciones que contradicen su voluntad. Estás siendo transformado
y todo lo que no se alinea con esa obra será sacudido. No es crueldad, es misericordia. No es indiferencia, es precisión. Cada desconexión que estás viendo en este mes es una señal. No estás perdiendo personas, estás recuperando dirección. No estás siendo rechazado, estás siendo afinado. Cada separación es una declaración del cielo. Estás avanzando y no puedes avanzar con quien no ha sido llamado a caminar esta nueva etapa contigo. Recibe esta limpieza divina como una evidencia de que Dios está comprometido con tu destino. Él no dejará nada que te sabotee en el lugar donde quiere establecerte. Aunque duela, confía. Aunque llore, sigue. Aunque no entiendas, obedece. Porque tu transformación no puede ser frenada. Y si eso implica dejar ir personas, Él lo hará por ti. Lo que tú no te atreves a cortar, Él lo arranca. Porque lo que viene en tu vida es demasiado glorioso como para ser compartido con quien no honra el proceso. Este mes no es como los anteriores. Junio ha sido señalado en el calendario del cielo con una intención que trasciende tu entendimiento. Lo que estás experimentando en este tiempo no es fruto del azar ni consecuencia de una decisión humana. Es una intervención espiritual programada con exactitud por aquel que conoce tus días desde antes que existieran. La desconexión que ha ocurrido, la persona que se ha ido, la relación que terminó sin explicación aparente, todo responde a un movimiento profético que está en marcha. Porque hay temporadas en las que Dios limpia y otras en las que acelera. Junio está haciendo ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? No puedes seguir interpretando los cambios de este mes con una mirada superficial. Hay un peso celestial sobre lo que estás viviendo. Las rupturas no son solo emocionales, son estratégicas. Las salidas no son aleatorias, son parte de un cronograma divino que comenzó a activarse en lo invisible, mucho antes de que lo percibieras en lo natural. Y ahora que los efectos están tocando tu realidad, necesitas abrir el espíritu y entender que estás cruzando un umbral, un antes y un después. Una puerta se está cerrando no por decisión tuya, sino por decreto del cielo. Y si intentas regresar a lo que Dios ya terminó, perderás el tiempo, perderás la paz y perderás dirección. Este junio está marcado por la misma intensidad que se manifiesta en las decisiones definitivas. Dios no está sugiriendo, está ejecutando, no está preguntando, está alineando. Y si algo se ha ido es porque no podía acompañarte en lo que viene. No hay espacio para lo que retrasa. No hay tiempo para lo que desvía. No hay tolerancia para lo que diluye tu obediencia. El Espíritu está soplando fuerte y lo que no tiene raíces en su voluntad será arrancado sin previo aviso. No como juicio, sino como una demostración de que ya no estás en la etapa anterior. Has sido movido, aunque aún no lo entiendas por completo. Hay momentos en los que el cielo se pone en movimiento de forma tan silenciosa que el alma solo lo percibe cuando ya todo ha cambiado. Lo que parecía normal ahora pesa. Lo que antes parecía estable ahora se tambalea. Las conversaciones se enfrían, las agendas ya no coinciden, la conexión se apaga y tú te preguntas qué ocurrió. Pero lo que ocurrió no fue una casualidad, fue una cita divina, una reconfiguración, un reinicio. Porque el que es llamado a nuevos niveles no puede conservar relaciones que fueron diseñadas para etapas anteriores. Y este junio está ejecutando ese corte. Dios no trabaja según el calendario humano, pero sí revela sus tiempos cuando algo crucial va a ser liberado. En Daniel 2:21 está escrito: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Este versículo te recuerda que cuando Dios cambia una temporada, también cambia estructura, cambia liderazgos, cambia vínculos, cambia influencia. Lo que se fue, no fue por azar, fue por tiempo cumplido. Y lo que está por manifestarse requerirá tu completa atención. No puedes avanzar si sigues mirando atrás. No puedes recibir lo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo viejo. Este junio está haciéndote soltar, no por capricho, sino por preparación. Lo que parecía una simple pérdida se está convirtiendo en una plataforma. El vacío que sientes hoy es espacio que el cielo necesita para llenarte de visión. Lo que se cortó sin aviso está abriendo espacio para que Dios plante lo que perdurará. No te lamentes más por lo que ya no está. Dale la bienvenida a lo que aún no ves, pero que ya viene en camino. Porque si este junio comenzó con una ruptura, terminará con una revelación. No es casualidad, es cumplimiento. No todo lo que se va deja un vacío. Hay salidas que abren dimensiones. Hay pérdidas que son llaves. Hay ausencias que no restan, sino que revelan lo que realmente eres sin depender de nadie más. Porque lo que Dios ha comenzado en ti este junio no terminará con lo que perdiste, terminará cuando veas lo que has ganado. Porque mientras el mundo mide por cantidad, el cielo mide por propósito. Y lo que parecía restarte estaba impidiendo que vieras lo esencial. Tú no estás siendo abandonado, estás siendo revelado. Dios está llamando a los que ya no necesitan compañía para caminar, sino convicción para avanzar. A los que han sido purificados por el silencio, formados en la ruptura, fortalecidos en la despedida. Porque después de tanto soltar, solo queda lo que es verdadero. Y lo verdadero no se va, lo verdadero permanece, edifica, confirma. Este junio no ha sido el mes de las pérdidas, ha sido el mes de las respuestas. Todo lo que no entendías, todo lo que parecía desorden, todo lo que dolía, sin explicación, estaba diseñado para dejarte frente al espejo de tu propósito, sin adornos, sin apoyos, sin distracciones. Solo tú y Dios. Y ahora que estás ahí, ahora que ya no quedan excusas, ni personas que distraigan, ni voces que interfieran, es cuando el Espíritu te señala y te dice: te elegí para esto. No para quedarte mirando atrás, ni para cargar con lo que otros decidieron soltar. Te elegí para que fueras prueba viviente de que el que confía en mí jamás camina solo, aunque todos se hayan ido. Te elegí para que veas que cuando pierdes lo que creías necesitar, es cuando descubres que siempre fuiste sostenido por algo más grande, por algo eterno. Así que no mires lo que se cerró, mira lo que están haciendo. No llores más por quienes se alejaron, celebra que fuiste encontrado por aquel que nunca se va. Porque el que ha sido elegido por Dios no depende de lo que tiene, depende de lo que es en Él. Y tú ya no eres quien eras antes de este junio, porque ahora lo sabes. Cuando Dios elimina es porque está a punto de establecer. Y tú estás más cerca de tu destino que nunca antes.